Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo turco favorito, el único canal donde los secretos de la farándula otomana se desvelan sin piedad. Soy y honestamente estoy que no quepo en mí de la emoción porque hoy, mis queridos amigos, traigo una bomba atómica. Una de esas que sacude los cimientos del mundo del espectáculo y te deja preguntándote qué es real y qué es puro artificio. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la relación entre dos titanes de la actuación turca, el inigualable Burak Özçivit y la camaleónica Neslihan Atagül. Sí, esos dos. Los mismos que te hicieron suspirar en Karasevda, los que encendieron la pantalla con su química electrizante. Y sí, lo que has leído es cierto. El título no miente. Hoy vamos a destapar un secreto, bueno, un secreto que quizás ya intuías, que tal vez te deje boquiabierto, pero que, te lo aseguro, no te permitirá seguir viendo Karasevda con los mismos ojos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al fango más jugoso, necesito pedirte un favor rapidísimo. Si aún no eres parte de esta familia chismosa, ahora es el momento perfecto para unirte. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, dale like al vídeo si te gusta el salseo y por supuesto déjanos tu comentario. Queremos saber qué piensas de todo esto. ¿Eres @team Burak, @team Neslihan, o simplemente @team Chisme? Queremos saberlo todo. Ahora sí, abróchense los cinturones, preparen las palomitas y agárrense fuerte, porque el viaje está a punto de comenzar. *** Burak y Neslihan, un dúo dinámico ***. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá. El galán que nos robó el aliento con su mirada penetrante y su porte impecable en Karasevda, y Kurtuluş Osman. Ella, la actriz camaleónica que nos enamoró con su intensidad y su capacidad de transformarse en cada personaje, desde la inocente Nihan en Karasevda, hasta la atormentada Nare en Sefirin Kazeta. ¿Coincidencia que ambos protagonizaran Karasevda? Bueno, quizás no tanto. Como ya saben, estos dos pesos pesados compartieron pantalla en la superproducción Karasevda, una telenovela que no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo catapultándolos al estrellato internacional. Y precisamente ahí, en medio de sets de grabación bulliciosos, reflectores cegadores y guiones interminables, es donde nuestra historia comienza a tomar forma, donde las semillas de la discordia fueron plantadas. Durante la emisión de Karasevda, la química entre Burak y Neslihan era innegable. Se podía cortar con un cuchillo. Era evidente en cada escena, en cada mirada cargada de significado, en cada diálogo punzante. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios apasionados, teorías conspirativas y montajes románticos que alimentaban la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad, algo más que una mera relación profesional. El hashtag #Burne se convirtió en tendencia mundial, y los rumores sobre un romance secreto, prohibido y apasionado no paraban de crecer, alimentando la imaginación de miles de seguidores alrededor del mundo. *** El triángulo amoroso ***. Pero aquí es donde la trama se complica, donde la cosa se pone realmente interesante, porque ambos, tanto Burak como Neslihan, estaban felizmente casados. Burak con Fariye Evcen, otra actriz turca de renombre, una belleza deslumbrante con la que tenía una relación de ensueño, una imagen de perfección que vendía portadas de revistas y entrevistas edulcoradas. Y Neslihan con Kadir Doğulu, también actor, un galán con el que había construido una relación sólida y estable durante años, una pareja que parecía inquebrantable. Así que oficialmente cualquier rumor de romance entre Burak y Neslihan era, simplemente eso, rumores. Cotilleos sin fundamento. Chismes de peluquería. Sin embargo, el ambiente en el set de Karasevda era, digamos, peculiar. Tenso. Cargado de electricidad. Las fuentes cercanas a la producción revelaron que había roces constantes, discusiones acaloradas y una competencia feroz entre Burak y Neslihan. Pero no se trataba de una competencia profesional sana, de ese espíritu competitivo que impulsa a los actores a dar lo mejor de sí mismos. No se trataba de una rivalidad que parecía tener raíces más profundas, una animosidad palpable que se extendía más allá de la interpretación. Algunos incluso sugirieron que Fariye Evcen, la esposa de Burak, sentía celos enfermizos de la cercanía entre su marido y Neslihan. De hecho, se cuenta que Fariye visitaba el set de grabación con una frecuencia sospechosa, y no precisamente para saludar a sus compañeros de trabajo, para llevarles pasteles o para desearles buena suerte.
No, su presencia, según los testigos, era más bien para marcar territorio, para dejar claro quién era la dueña del corazón de Burak, para recordarles a todos quién era la reina de la colmena. Los rumores sobre enfrentamientos verbales, miradas fulminantes y desplantes silenciosos entre Farideh y Neslihan circularon por todas partes, alimentando aún más el fuego del chisme. Aunque, por supuesto, nunca fueron confirmados oficialmente. Las relaciones públicas son muy importantes, ya saben. *** el secreto mejor guardado ***. Pero volvamos al secreto que les prometí revelar, a la verdad que he estado investigando durante semanas, a la pieza clave del rompecabezas. Después de hablar con fuentes cercanas a la producción, de analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada robada, llegué a la conclusión de que Burak y Neslihan no se soportan. Así como lo oyen. Se detestan. Se repelen como el agua y el aceite. Si a pesar de la química explosiva, de la conexión palpable que demostraban en pantalla, fuera de las cámaras la relación entre ellos era, en el mejor de los casos, cordial, y en el peor, directamente inexistente. Se evitaban como la peste, se dirigían la palabra lo estrictamente necesario, y la tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo jamonero. La supuesta atracción que los fans percibían, esa chispa que encendía sus fantasías románticas, era, en realidad, el resultado de un excelente trabajo actoral. Ambos son profesionales consumados, actores de raza que supieron separar su vida personal de su vida profesional. Supieron interpretar sus papeles a la perfección, incluso cuando la tensión entre ellos era palpable, incluso cuando las ganas de estrangularse mutuamente eran evidentes. ¿Por qué tanto odio? ¿Pero por qué esta enemistad? ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué dos de las estrellas más brillantes de Turquía no podían ni siquiera verse las caras sin echar chispas? Bueno, aquí entran en juego varios factores, una combinación explosiva de elementos que crearon la tormenta perfecta. En primer lugar, la competencia. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y es natural que existiera cierta rivalidad profesional entre ellos. Ambos querían destacar, ambos querían ser el centro de atención, y es posible que sintieran que el otro representaba una amenaza para sus aspiraciones. En segundo lugar, las personalidades. Burak es conocido por ser un hombre seguro de sí mismo, incluso un poco arrogante. Un galán consagrado que sabe que tiene al público a sus pies. Neslihan, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una personalidad arrolladora. Una actriz que no se deja intimidar por nadie y que tiene muy claro lo que quiere. Es fácil imaginar que sus personalidades chocaran en más de una ocasión, que sus egos se enfrentaran en una batalla silenciosa por el control del set. Y en tercer lugar, y quizás el factor más importante, los celos. No necesariamente celos románticos, aunque tampoco lo descartaría por completo. Más bien, celos profesionales. Neslihan, a pesar de ser más joven que Burak, ya había demostrado su talento en varias producciones, y algunos incluso la consideraban la nueva estrella de Turquía, la actriz del momento. Esto, obviamente, no le sentó muy bien a Burak, que estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a ser el galán indiscutible, a ser el rey de la taquilla. Además, la presión de los fans y los rumores sobre un posible romance tampoco ayudaron a mejorar la situación. Ambos se sintieron incómodos con la atención mediática, se sintieron acosados por las preguntas insistentes y trataron de evitar cualquier contacto fuera del set de grabación. La situación llegó a ser tan tensa que incluso se rumoreó que la producción de Kara Sevda tuvo que intervenir en más de una ocasión para evitar que la situación se saliera de control, para mediar entre ellos y para garantizar que pudieran seguir trabajando juntos. La farsa perfecta Así que ahí lo tienen, mis chismosos. El secreto de Burak y Neslihan, una enemistad oculta tras una química explosiva. Una farsa cuidadosamente construida para el deleite de los fans. Un secreto que quizás ya sospechaban, pero que hoy les confirmo con pelos y señales. Una prueba más de que no todo lo que brilla es oro, y que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. A veces, detrás de las sonrisas forzadas y las poses perfectas, se esconde una realidad mucho más oscura y compleja. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo, para que no se les escape ni un detalle de esta bomba turca. Hoy revelamos que a pesar de la química innegable que demostraban en pantalla, Burak Özçivit y Neslihan Atagül no se soportan.
La rivalidad profesional, las personalidades chocantes y los celos fueron los principales factores que contribuyeron a esta enemistad. Y por último, la presión de los fans y los rumores sobre un romance secreto solo empeoraron la situación, convirtiendo el set de Karasevda en un campo de batalla silencioso. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Gracias por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta bomba? ¿Se imaginaban que Burak y Neslihan no se soportaban? ¿Creen que la química que demostraban en Karasevda era puro teatro? ¿Creen que Fariye Evcen tenía motivos para estar celosa? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos, quiero saber qué opinan de este culebrón turco. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque, como les dije al principio, tenemos muchas más bombas listas para estallar. Los quiero mucho, mis chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de seguir chismeando. Adiós.